Adelante pues. Pues vamos a ver exactamente el día de hoy algo de lo cual pues la Iglesia Católica, algunos lo han confiado o no, decían que el libro de las Revelaciones, tanto este libro como el Apocalipsis, escritos por ahí del año 93 al 102, hablaba que San Juan de Patmos había sido enviado, o había sido, la palabra sería exiliado, deportado o desterrado, a una isla desértica, en esa zona en la que actualmente nos movemos en Jerusalén, Grecia, y donde existió una isla extraña que se llamaba Cera o Santorini. Entonces, en esa zona, él llega deportado y de alguna manera se dirige y empieza a hablar con la gente, pero no era gente física, era gente espiritual. Entonces él empieza a ver un tipo de revelaciones muy extrañas. Según la Iglesia, algunos versículos o algunos capítulos incluso fueron eliminados del Nuevo Testamento. Entonces, ese libro, misteriosamente, se mencionan como 22 capítulos o 22 letras hebreas o 22 arcanos mayores, y de hecho yo lo relaciono también a los 22 fragmentos. ¿Te acuerdas, René? Aquel meteoro que cayó allá en julio del 94, el Shoemaker-Levy, casualmente eran 22 fragmentos donde el meteoro se impacta exactamente sobre el planeta Júpiter, y de alguna manera el 22 es sagrado. Habríamos que ver quién fue el que lo diseñó, pero lo que sí podemos ver exactamente que se habla del 666, de la bestia, de los seres malditos, de los seres caídos, que la humanidad iba a resurgir y demás. Pero lo más raro es que algunos detractores creen que el Apocalipsis fue aplicado a la época antigua de hace 2000 años, donde los cristianos fueron perseguidos a más no poder por el Imperio Romano, y no fue tanto eso, fue dirigido de alguna manera como unas revelaciones, pero para estos tiempos y para los futuros, porque también está relacionado a que hablan mucho de armamentos, explosiones y demás, y no eran simbolismo. Por eso entonces tiene mucho que ver con las relaciones que se vivieron en esa época. Los 22 capítulos lo voy a asociar así para que la gente lo comprenda. El primero hablaba de la voluntad del ser, de la voluntad del yo, del ego, de la fortaleza, del humano que tiene que liberarse de todas esas ataduras de vicios, de errores y problemas. Y luego ve Pedro. Seguramente el segundo capítulo refería mucho al sacerdocio que se hacía en esa época. Por ejemplo, se dice que tanto de los gnósticos y de los esenios, que algunos creen que vivía o vivió y estudió José, padre de Jesús, el mismo, relacionado con ese hecho, habla de cómo la humanidad en el capítulo 2 del Apocalipsis tiene que revelarse, buscar las emociones, los sentimientos, encontrarse a su ser. La Iglesia en esa época no le parecía, porque la única fuente de revelación era Dios, por lo cual empezó a haber una escisión, una división de lo que en los prospectos antiguos era y de las revelaciones que fueron. Entonces, ese es el capítulo 2. El 3, se buscaba mucho el crecimiento de expansión de los gobiernos. Por eso los esenios vivieron alejados en las cuevas de Nag Hammadi, así se llamaban, y de Qumran, esos eran los otros nombres. Muchos de ellos, entonces Alfredo, vivieron deportados, aislados, y él de alguna manera, como era uno de los, digamos, continuadores de los preceptos religiosos, decía que en el capítulo 3 quería englobar todo lo que la humanidad podía hacer por sí misma, con la ayuda divina. Después el capítulo 4 refiere a cómo los emperadores y esa época antigua trataron de llevar a cabo muchos preceptos, sacar a flote visualizaciones, tratar de llevar a la gente por un buen camino. Entonces era el imperio que controlaba y los emperadores que tenían el control. Por eso decía el capítulo 4, hay de aquel que tenga un imperio mundano que tendrá que liberarse a un imperio divino. Luego en el 5 hablaba mucho de cómo había en esa época hierofantes, sumos sacerdotes, jerarcas, ¿no? Papas, que empezó San Pedro el I, y que eran, algunos no creían, eran representantes de esa Iglesia Católica. Por eso el capítulo 5 habla de que como el jerarca, el representante, no es fuera, lo llevamos adentro, y nosotros nos podemos conectar con esas fuentes de conocimiento antiguo. Es por eso que entonces esos eran los jerarcas, y es por eso que empezaron a luchar con un conocimiento espiritual y de conciencia. Ahora bien, luego llegó el capítulo Pedro, el capítulo 6. El 6 está relacionado con todo lo que eran las indecisiones, el mundo que no seguía a Dios, y entonces seguían los castigos y demás. Mucha gente consideraba que eran estadios, era el purgatorio, el limbo, el cielo y el infierno. Nada más paréntesis, y eso lo saben ustedes. Joseph Ratzinger, hace menos de 2 años, dijo, pues era una bula, una indulgencia, era una dispensación. Eso que significaba que realmente no eran planos verdaderos, sino que simplemente eran estadios.
Así que habríamos que ver desde el siglo XI, llegamos con esos engaños y desde el XII, desde la Inquisición, esos problemas. Por eso el capítulo 6 trata de liberarnos y de hacer ver que la humanidad, si no sigue un camino, caería en un hundimiento, en una indecisión, en un estado mal visto en las relaciones emocionales. Luego, el capítulo 7 está relacionado a lo que es como una carroza, un carro. Toda la humanidad es llevada y arrastrada por una vorágine de conocimientos. Y es por eso, Pedro, que el capítulo 7, nosotros controlamos al alma, al ser, y no el ser en un momento dado, mal controlado, es llevado por el cuerpo físico. Es decir, el capítulo 7 dice que tanto el físico, el emocional, el mental, el cuerpo espiritual, en las relaciones a veces prohibidas, tenemos que hacer un consenso para que todos los cuerpos sean multidimensionales y alcancen lo que ahora en la teoría moderna se le llama multiuniverso, que son todos los cuerpos, que todos tienen conciencia y que si hacemos obras buenas, en el capítulo 7 habla que ese cuerpo espiritual englobaría, se llevaría a la mente, a las emociones y finalmente esa coraza perdería y nosotros estaríamos en un estado elevado de conciencia. Por eso el capítulo habla de cómo podernos relacionar y trabajar con una conciencia superior. Fíjense, el capítulo 8 refiere mucho al juicio final, a lo que es la justicia divina, al trabajo creativo. El 8 habla de cómo el humano tiene que buscar un precepto de vida, cómo encontrar un estado superior, cómo hacer la balanza, de llevar una espada, de llevar una balanza verdadera y un reloj de arena, es decir, el tiempo, la fuerza y la equidad. Y el humano no, nunca se deja llevar por eso, por sus pasiones, por sus inclinaciones e instintos, y entonces deja a Dios a un lado. Luego el capítulo 9 está relacionado el 9 a lo que es la iluminación, es el eremita, el ermitaño, el hombre a veces abandonado, pero que entonces se encuentra relacionado a su propio ser. Es como estos seres de la naturaleza que estoy poniendo aquí en las imágenes, para que entonces ustedes vean cómo puede uno conectarse de nueva fuente a la conciencia universal. Dicen que el capítulo 9 habla de la iluminación, del consejo de vida, del estado superior de conciencia, cómo llegar a un éxtasis y cómo a través de la iluminación interior nosotros alcanzamos el puente divino. Luego rápido, capítulo 10, Pedrito, nos queda casi 50 segundos, ¿no? Bueno. A ver, el 10 está relacionado a la retribución. El que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente. No, Alfredo Morales se llamaba la ley del talión. Entonces la ley del talión está relacionada a que como en la antigüedad nosotros pues nos dejamos llevar por un precepto, pero ¿por qué? Porque nada más era violencia y respondíamos con violencia, con agresividad. El capítulo 10 dice riqueza y pobreza, arriba, abajo, alto y bajo. Es retribuirle a la vida lo bueno o malo que hemos hecho. Nada más que nos quedamos en el cuerpo físico, nos alcanza la muerte, ya no hay tiempo. Bueno. Y en otro bloque vamos a seguir hablando de los restantes capítulos de cómo la humanidad debe de entenderlos como tales para alcanzar un estado superior de conciencia. ¿Cómo ven? Corte.